Pues abrimos nuestro espacio habitual de salud en la sintonía, en Telemedina, Canal 9. Sinceramente, hay una forma de medir muchas veces los índices de audiencia y más concretamente ahora a través de esas redes sociales. Y yo les puedo garantizar que a través de las redes sociales la entrevista más vista es la entrevista con el doctor Julio Fernández Tomé. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sinceramente, sorprendido de las miles de visitas que tenemos. Bueno, supera con creces a todos los temas taurinos, deportivos. ¿Qué tiene la medicina que tanto gusta, que tanto la gente lo está buscando a través de las redes sociales, doctor? Hombre, la medicina es lo más importante que tenemos, que es la propia vida. Lo más importante para un ser humano es su propia vida. Y hombre, la gente tiene hoy un nivel cultural que le interesa saber, lo cual también demuestra que ha subido mucho la inteligencia. Sí, sí. Bueno, acaba de mencionar inteligencia. Va a ser precisamente el tema de esta noche. Inteligencia emocional. Para comenzar con lo que va a ser este rato que vamos a charlar, que vamos a hablar sobre salud, ¿qué es la inteligencia, doctor? La inteligencia está definida de hace muchísimos años, 1800 y pico, por un autor que era Stern, que decía que no se ha podido modificar esa definición, se ha podido mejorar, pero no modificar. Inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Bien, eso es inteligencia. Ahora, hay inteligencias superiores. ¿En qué se diferencian? Bueno, en que la inteligencia superior, aparte de adaptarse a las situaciones nuevas, es capaz, además, de crear y de modificar las circunstancias existentes, siempre en beneficio de la sociedad, claro. En beneficio de uno, la inteligencia es bastante escasa. Por una razón, el egoísmo no es nunca inteligente, porque evita una cosa muy importante, que es la sinergia. Y la sinergia es que 2 y 2 sumen 6. Entonces, la inteligencia es adaptarse a situaciones nuevas, ¿cierto? Pero además, hay quien es capaz de modificar incluso esas circunstancias para mejorar la vida, cosa que haremos todos los días con inventos como la radio, la televisión, etc. Y yo antes comentaba la inteligencia, y el inicio del programa hemos comentado que vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿qué diferencia hay? La diferencia entre inteligencia e inteligencia emocional es algo tan importante como que la inteligencia que clásicamente conocemos como coeficiente intelectual es nada más que la tercera parte de la inteligencia. Es decir, la inteligencia realmente se compone, es una cámara, como una cámara que es un trípode, ¿no? Y a un trípode no le puede faltar una pata. Si le falta una pata, se le enajena una pata, es un enajenado, por lo tanto no es ni dueño de sus actos. Las patas pueden estar más altas, pero siempre, aunque estén en equilibrio inestable, tienen que estar las 3 en el suelo. Sí, pero hay muchas veces que las cámaras se llevan en el hombro, ¿eh? Sí, es verdad. Pero si te llevan en el hombro, habría que aplicar una frase de Stendhal que decía que el hombre hecho en el favor está continuamente agonizando. Es mejor tener las propias 3 patas, si no dependes demasiado. Sí. Doctor, explíquenos en qué consisten esas 3 patas que usted está comentando sobre... Bueno, pues ya que hemos puesto el símil de la cámara, el cerebro es muy parecido a una cámara, tiene unos ojos con los que ve y dentro un ordenador, ¿no? Es decir, ve, procesa, analiza, sintetiza y decide. Para eso no vale solo con el coeficiente intelectual. Los otros 2 pies de ese trípode son algo tan importante como lo afectivo y lo volitivo. Me explico. El querer, tanto a nivel afectivo como el querer hacer algo, y el poder hacerlo. Porque a lo mejor sabes mucho, quieres hacerlo, y por miedo no puedes. Entonces, no eres inteligente porque no te estás adaptando, te falla una pata para adaptarte a esa situación nueva. Entonces entiendo que interactúan o no. Totalmente, es que interactúan. La inteligencia son
esos tres pies. Y son tan importantes el uno como el otro, o como el otro. Los tres, es decir, la inteligencia, vamos a ver, un ser humano tiene que ser redondo, completo. Luego ocurre que puede tener más desarrollada una pata que otra. Por ejemplo, a lo mejor sabe mucho, es normal en lo afectivo, es normal en lo volitivo, pero sabe mucho, bien, es aprovechable. Pero normalmente quien triunfa suelen ser personas que tienen las tres patas muy bien equilibradas sobre el suelo, tanto en el saber, como en el querer hacer, como en el poder hacer. Esa es la inteligencia emocional. En la época de la Segunda Guerra Mundial se medía mucho coeficiente intelectual, 100 por debajo de 100, estabas en el borde, borderline, eso sigue existiendo. Pero esa es la medición de una de las tres patas. Yo creo que queda muy claro que si te falla una, no puedes. Ejemplos. El poder y el querer. Es frecuente oír a una madre, la honra decirlo, porque una madre debe defender siempre a sus hijos. Mi hijo es muy listo, pero muy vago. Ahora estamos precisamente hablando de este tema. Yo no dudo que tu hijo será muy listo, pero sí es muy vago. Es muy difícil que tenga un nivel de inteligencia, porque ¿para qué le vale ser tan listo si no quiere hacerlo? Ese es un ejemplo. Es un hombre muy inteligente, pero siempre está retraído, metido en su urna. Ese señor no va a lograr modificar el ambiente. Por lo tanto, a efectos prácticos, su inteligencia deja mucho que desear. Al haber este comportamiento tan distinto, ¿qué cambia, doctor, con respecto a nuestros comportamientos diarios? Uno se lo puede preguntar si hay que cambiar y huir de esos tópicos. Sí. Bueno, es que hay frases basadas precisamente en conceptos antiguos, ¿no? Yo creo que un día decía que hoy más que nunca había que cambiar la forma de saber, la forma de pensar y la forma de actuar. Y yo creo que no se está haciendo suficientemente bien, en general. ¿En qué cambia? Hay frases que empiezan a extenderse y son muy típicas, ¿no? Si siguen, se acaban haciendo tópicas. Y si siguen, se acaban haciendo dogma. Y romper esto es muy difícil. Por ejemplo, una frase que la hemos oído 1000 veces y la seguiremos oyendo. El triunfo es, tanto tienes, tanto vales. ¿Se están refiriendo a Einstein? ¿A Gandhi? ¿Al poeta que acaba de morir en Argentina? ¿A quien inventó el teléfono? No tenían y sí valían. No confundamos el éxito con el triunfo. El éxito depende de un boletín oficial del Estado. Mañana te sale una ley y te dejan en el aire. Claro. Quien sabe es macizo. Le da igual saber aquí que en Gabón, sabe. Y tiene capacidad para desarrollar. Por lo tanto, tanto tienes, tanto vales. El triunfo es tener lo suficiente para no pasar necesidades y ser socialmente muy reconocido. Cosa que con el éxito no suele ocurrir. Yo creo haber usted escuchado alguna vez que la maldad empieza donde la inteligencia acaba. Sin duda. Sí. Sí. Si estamos jugando una partida de ajedrez, el que va ganando no da una patada a la mesa, la dará el que va perdiendo. Es decir, si eres inteligente, siempre vas a recurrir a tu inteligencia. Cuando ya te ves desarmado, no te queda más remedio que la trampa, es decir, la maldad. Yo lo veo muy evidente, no sé. ¿Se puede confundir el éxito con el triunfo? Es lo que te estaba diciendo, sí. Lo confunden con mucha frecuencia. Ser exitoso, palabra que no viene en los diccionarios de la Real Academia, pero que se entiende, es exitoso. Es exitoso, es decir, brillante, ha triunfado en una faceta.
pero realmente es sólido ese éxito. Esto se da mucho, por ejemplo, en los cantantes. Hay cantantes que están 1 o 2 años, gran éxito, y pasan de moda. Un premio Nobel empieza y va progresando. Sí, claro que hay una gran diferencia. Pero por eso digo que es que hay frases que se han hecho ya como dogmas, ¿no? Prueba de ello es que quien tiene éxito, su mayor objetivo en la vida es que sus hijos estudien. Luego, el saber cuenta mucho. Lo que pasa es que el saber también hay que modelarlo y moderarlo un poco. Otra frase muy típica es muy inteligente, pero es muy soberbio. Vamos a ver. Yo no discuto que la forma más sublime de soberbia sea la humildad, muchas veces. Pero ser soberbio no es un acto reflexivo, porque tú no puedes presumir ni de belleza ni de inteligencia, porque te han venido dados. Tú solo puedes presumir de una cosa, de tu capacidad de trabajo, de tu capacidad de entrega, porque eso sí es tuyo. Pero eres inteligente, pero eso te lo ha dado Dios. Eres bella, pues eso te lo ha dado Dios. No presumas de eso. Primero porque la belleza pasa. Y la inteligencia, si desde luego presumes de ella, no es muy allá. Ya he dicho que había grados, ¿eh? Bueno, ha dicho 2 cosas importantes que dice, bueno, es que te lo ha dado Dios. Por una parte la inteligencia, sí. Lo que pasa es que la belleza es muy subjetiva, ¿no? Lo que para uno puede ser bello, para otro a lo mejor menos. Además eso. Además eso. Mira, no había yo pensado, no había caído en ello. ¿Se puede desarrollar la inteligencia, doctor? Es una obligación moral, ética y estética. No solo se puede, se debe. ¿Cómo hacerlo? Pues si cogemos los 3 componentes, el intelectivo, el afectivo y el volitivo. En el intelectivo, cuando yo decía hay que cambiar la forma de saber, la forma de saber hay que cambiarla cuando ya has estudiado, tienes que dejar ya de estudiar y empezar a aprender. Y se aprende cuando ya tienes una base sólida, se aprende leyendo. No hay que memorizarlo. Vamos a ver, el componente afectivo. Quien diga que la inteligencia no se puede desarrollar siendo el afectivo uno de los componentes principales, que me diga si no se desarrolla cuando tiene un hijo. Mejora muchísimo su componente afectivo y social y sociable. Porque el hombre es un animal social, pero no necesariamente sociable, y debe ser sociable. Y el tercer componente, el tercer pie, se desarrolla, este es uno de los mayores errores que se pueden cometer cuando estás midiéndote con tus iguales a nivel de inteligencia. Es dejarse llevar por los 2 peores defectos que puede haber dentro de lo afectivo, volitivo, etcétera, que es la ira y el miedo. Si tienes miedo, no te mueves, y si tienes ira, molestas. Y sacar los pies del cesto, tirar las patas por alto, como se dice vulgarmente, socialmente no es que esté mal visto, es que no se pueden fiar de tus reacciones, ¿no? Te puede ocurrir alguna vez en la vida, porque todos tenemos enfermedades, pero las patas cuando se doblan se arreglan. Cuando se amputan es muy difícil arreglarlas. Vamos, no. Sí, ¿puede ser una de las bases de la inteligencia controlar esas emociones que estaba comentando? Para mí es una, por no decir casi, si tienes una inteligencia intelectiva buena, afectiva buena, volitiva buena, la afectiva es muy importante. O sea, a nivel social, el comportamiento social, hay que ser un niño bueno, estudioso y hacer bien los deberes. Y si no molestas, y el que molesta le retiran, luego no has triunfado. Llevamos un rato hablando de la inteligencia y alguien se puede preguntar, sí, pero al principio has dicho que ibas a hablar de un programa de salud. ¿La inteligencia entra o a formar parte dentro de la salud o no, doctor? Es vital, porque sin inteligencia podrías incluso tener un catarro, una gripe, una neumonía y no acudir al médico. Es decir, tienes que ver, pensar, analizar, reflexionar y decidir qué es lo bueno para ti. Ojo, y para los demás, porque a lo mejor tu familia depende de ti. Y claro que
no solo es de la salud, es que hay patologías de la inteligencia. La inteligencia intelectiva, es decir, el saber normal, si es excesivo, pues eso es superdotado. Si es inferior, pues ya sabemos lo que es. En cuanto al afectivo, si es una persona muy extrovertida, muy hipomaníaca, estamos entrando en una manía, ¿no? Que es poco reflexiva. Y si es por debajo, en la depresión. Y en cuanto al componente del poder hacer, lo normal es que, como decía un día, hagas lo que te dejen hacer, toques lo que te dejen tocar y digas lo que crees que debes de decir. Pero si te quedas atrás, el problema es que te paraliza el miedo. Y entonces entramos en un término, para que me entienda la gente, de la escuela francesa, que no se emplea mucho, que es la neurosis. La neurosis. Pero si es excesiva tu capacidad de poder, no solo puedo, sino que además te lo voy a quitar. Entonces entramos en la psicopatía. Y un psicópata no le falta ninguna de las patas, es que tiene hipertrofiada una de ellas y por lo tanto es dueño de sus actos. Por eso hay que diferenciar muy bien entre los trastornos en el comportamiento de los componentes de la inteligencia y la enajenación, que te falte una de las tres patas. Porque cuando te faltan una de las tres patas, si es del saber, es una demencia. Si es de lo afectivo, estás ante una psicosis maníaco-depresiva. Y si es de lo volitivo, pues estás ante otra psicosis que puede ser una esquizofrenia, una paranoia. Pero en ninguno de esos casos, quien está enajenado es dueño de, por lo tanto, no es dueño de sus actos. El psicópata sí. De hecho, van a la cárcel, aunque suelen convencer a todo el mundo de que ellos son inocentes. Pues de lo que hemos escuchado esta noche, yo me voy a quedar con precisamente uno de los instantes cuando ha dicho que se debe y se puede desarrollar la inteligencia, ¿no? Que no hay que dejarla... Es una obligación del ser humano total, o sea, tú no puedes pasar por el mundo viendo sin aportar algo, porque no es un concepto a lo mejor muy personal, pero yo creo que una persona cuando ya tiene una edad, cuando ya tiene para comer, creo que es obligatorio que dé lo que le sobra. Y si lo que le sobra es saber y saber actuar, hombre, yo creo que socialmente es una persona muy necesaria. Pues doctor Julio Fernández Tomé, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Yo estoy convencido que va a ser este espacio, como los anteriores, pues de los que más se vean a través de esas redes sociales, así como ustedes viendo ahora mismo en la pantalla. Gracias y hasta otra ocasión. Buenas noches. En ese caso tengo que decir que gracias a ti, Javier, y gracias a Telemedino. Buenas noches. Buenas noches.